Paz de Cristo, hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema titulado Camino a Emaús. Y antes de analizar este pasaje de la Escritura que tiene mucha enseñanza para nosotros, quiero decirles lo que antecede a este relato, el cual fue la crucifixión y la sepultura de Cristo. Ya habían pasado 3 días de la crucifixión y dice la escritura antes del pasaje que vamos a analizar que algunas mujeres de sus discípulas volvieron para ungir el cuerpo, llevaron especies aromáticas, pero al llegar a la tumba la encontraron vacía. Se les apareció un ángel del cielo, un ángel que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas se quedaron muy asombradas y corrieron a contarle todo a los discípulos, lo que había sucedido y cómo la tumba estaba vacía. Mas dice la escritura que los discípulos las tomaron por locas. Imagínense qué asombroso, ¿no? Porque a pesar de que Jesús mismo les había dicho lo que iba a suceder, ellos no creyeron, las tomaron por locas. ¿Qué pasa? Que los discípulos pues estaban en un momento de aflicción, se encontraban en un estado de confusión, de tristeza, de desesperanza. Y en Lucas 24, voy a comenzar desde el 13, dice lo siguiente: ese mismo día, en que encontraron la tumba vacía, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, a un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Aquí podemos encontrar cómo los discípulos, el primer aspecto que podemos analizar en este trayecto de camino a Emaús, es cómo los discípulos, por ese estado en el que estaban, confundidos, tristes, desesperanzados, lo que hacen es primeramente volverse atrás, ¿no? Dice la escritura que ellos estaban en Jerusalén. Jerusalén está 650 metros por encima del nivel del mar. Sabemos que Jerusalén representa lo divino, representa la promesa, representa la presencia de Dios. Y era allí donde Dios los quería tener. Pero ellos, en este estado en el que estaban, decidieron alejarse e ir hacia Emaús. Emaús era una ciudad de descenso geográfico. O sea, en pocas palabras, ellos de estar arriba en Jerusalén bajaron hacia Emaús. Emaús también puede representar un descenso espiritual porque ellos estaban descendiendo espiritualmente. En este caso también en nuestras vidas, de repente bajamos de Jerusalén hacia Emaús. Puede representar en nuestras vidas este descenso, lo mundano y lo terrenal, que muchas de las veces dejamos lo divino, lo sagrado, las promesas de Dios por irnos hacia lo terrenal, hacia lo que el mundo nos ofrece. En pocas palabras, nosotros en muchas ocasiones, así como los discípulos, nos hemos encontrado en una situación donde estamos de un estado espiritual bueno, un estado en la presencia de Dios, bajamos y descendemos, volvemos atrás a una antigua vida sin Jesús. Eso es lo que los discípulos estaban haciendo, volver a su antigua vida sin Jesús. Muchos de ellos, pues sabemos que regresaron a sus profesiones antes, a pescar, regresaron a su casa de donde Dios los había llamado, volvieron. Así nosotros también a veces volvemos o tendemos
a descender y volver a nuestra antigua vida sin Dios, a las aflicciones, a las adicciones, al pecado, a la muerte espiritual y en pocas palabras regresamos a esa vida sin sentido. Porque claro está que una vida sin Jesús es una vida sin sentido. Muchas de las ocasiones, así como en los discípulos, también en nuestras vidas, los problemas, los afanes, los placeres de este mundo nos nublan la vista, nos ciegan y bajamos de Jerusalén a Emaús. Su palabra ya no nos causa nada. Perdemos el temor a Dios. Los deseos por servirle se acaban, de ir a la iglesia, de orar, etcétera, etcétera, se van acabando. Eso es ir de Jerusalén hacia Emaús, ir desde el lugar que Dios te ha plantado hacia el mundo, hacia sus placeres, hacia esa vida sin sentido. En Hebreos 10:39 nos dice algo maravilloso para nosotros. Pero nosotros, dice aquí la carta de Hebreos, no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. La Biblia nos invita a ser de esos que continúan hacia adelante, que siguen creciendo. La Biblia siempre nos habla de crecimiento, de perfección, no. Estamos de acuerdo. Jamás la Biblia nos habla de perfección. Sí nos habla de ser perfeccionados. Sí nos habla de crecimiento. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, a ser perfeccionados, a ir creciendo hacia Él. Continuamos aquí en el relato del camino a Emaús, en el versículo 14, y continúa redactando. Mientras conversaban de todo lo que les había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Otro aspecto, aquí encontramos otro aspecto muy importante de esta narración. Un aspecto que no podemos pasar por alto. Y es que Jesús es el que viene a su encuentro. En esos momentos de aflicción que nos estamos alejando del Señor, siempre es Él el que viene a nuestro encuentro. Como dice la canción, nos seduce con sus cuerdas de amor. No estamos aquí, hermanos, porque lo hayamos decidido. No estamos congregados aquí aprendiendo de su palabra porque lo hayamos decidido nosotros, porque seamos buenos, porque seamos talentosos. La escritura nos dice, y en Efesios 1:4, lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que desde aún antes de que el mundo existiera, Él decidió elegirte, Él decidió encontrarse contigo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es su elección venir y encontrarse con nosotros. Yo no decido tener la salvación, yo no decido quién es salvo y quién no. Yo no decido, a este sí le predico y sí va a ser salvo, y a ese como no le predico no va a ser salvo. No es así. Dios es el que elige la salvación. Es por su gracia que hoy estamos aquí aprendiendo de su palabra, creciendo hacia Él, que es la cabeza de todo. No del edificio, no de este edificio, no de estas 4 paredes, sino es la cabeza de ti y de mí, que somos el templo de su presencia.
Somos la morada de su Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué relajante es entender esto, que no ha sido por mis méritos, por mi esfuerzo, porque si fuera así, pues no lo merecemos, sino que ha sido por su gracia y misericordia que tú y yo estamos aquí. Así como en estos discípulos Jesús decidió ir a su encuentro. Aún en ese retroceso que ellos estaban teniendo, aún en esa desesperanza, Jesús viene a su encuentro. Continúa la narración de Lucas 24. Los discípulos se detuvieron. Jesús les había preguntado, ¿qué es lo que están hablando? Entonces, dice, los discípulos se detuvieron y sus caras se veían tristes. No solo se veían, estaban tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Fíjense, ya no era el Hijo del Dios viviente, ya no era el Mesías, sino ahora ellos en su desesperanza decían el profeta de Nazaret. Continúa, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos. Fíjense qué impresionante, ¿no? Porque hay que pensar que estas palabras son de los discípulos. No son los 12, pero sí son los discípulos que caminaban con Jesús, que vieron señales, que vieron milagros, que vieron prodigios, que vieron grandes cosas, pero aún así sus palabras demuestran desesperanza. Dice, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo y reinar? Qué impactante relato, hermanos. Qué impactante comprender que estos discípulos habían estado en todo el ministerio de Jesús, pero aún así perdieron la fe. Ese es un punto muy importante en este relato, cómo ellos estaban sin esperanza, regresando a su antigua vida, porque perdieron la fe. ¿Por qué perdieron la fe? Porque se habían hecho expectativas de Jesús. Ellos esperaban que el Mesías, bueno, no nada más ellos, todos los judíos esperaban que el Mesías fuera un rey conquistador, que los iba a librar de la opresión romana. Ellos creían que este Mesías iba a venir y así como Dios usó
a Saúl, a David, a Salomón y a muchos reyes también para darles la victoria ante los pueblos que los oprimían. Ellos creían que Jesús iba a actuar de la misma manera, que Jesús iba a venir a filo de espada a rescatarlos de la opresión romana. Porque ellos querían que Dios actuara según su perspectiva. A veces nosotros también somos como los discípulos. Queremos que Dios actúe según nuestro criterio, según nuestra manera de pensar, de lo que creemos que es correcto. Pero Dios no es el genio de la lámpara para cumplir nuestros deseos. Dios no es un genio que, ay, sí, me pediste esto, toma, te lo doy. Pídeme y te daré lo que tú quieras. Muchas de las veces sí, claro que nos contesta oraciones, claro que cumple deseos de nuestro corazón, pero también en muchas otras no actúa a como nosotros creemos que es lo mejor. Muchas de las ocasiones sentimos que no hay respuesta a nuestro problema, a nuestra situación, que no hay salida, que no hay solución, porque únicamente lo vemos desde el punto de vista del razonamiento humano. Nuestra perspectiva, nuestro punto de vista es así, hermanos, así, pero el panorama de Dios es extenso. Él ve más allá de lo que tú y yo podamos ver o apreciar. Esto nos lleva a la desesperación y a las malas decisiones. No confiar en Dios, perder la fe, que claro, tener fe es eso, confiar en Dios. Si no confiamos en Dios, no tenemos fe. Y confiar en Dios es decir, pase lo que pase, venga lo que venga, aún el suceso me sea doloroso y desfavorable, yo sé que Dios tiene el control. Estar cimentados en la fe, hermanos, es saber que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos apreciar. Sus planes, sus pensamientos son mejores que los nuestros, aun cuando todo parezca no tener sentido. Aun cuando digamos, Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, ¿por qué no se resuelve esta situación? Parece que no tiene sentido, pero confiar en Dios es saber que sus pensamientos son mejores. Un ejemplo maravilloso de esto es Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, antes de tener el encuentro, su encuentro con Dios, pues era una persona orgullosa, iracunda, colérica, agresiva. Y no es que, conoció o tuvo ese encuentro con Jesús y por arte de magia, él cambió y se hizo ese apóstol dócil, ese apóstol amoroso que vemos ahí en sus cartas. No es así, sino que Dios tuvo que trabajar en él a través de esas circunstancias, porque no es magia que conocemos a Dios y wow, ya se nos sube una aureola aquí en la cabeza. No es así. De hecho, Pablo, en una de sus cartas, dice, si alguien podría confiar en sus propios esfuerzos, soy yo. ¿Mm? Él tenía mucho en qué jactarse. Él tenía mucho orgullo en el que Dios tenía que trabajar porque no era cualquier persona. Era una persona que estudió en las mejores escuelas.
Era una persona preparada, con los mejores maestros. Tenía muchas cosas de qué jactarse y no las hacía. ¿Por qué? Porque Dios trabajó en su vida. Dios trabajó en su corazón. Tenía muchas luchas en su mundo privado. Hasta dice la escritura, o él redacta más bien, cómo Dios le permitió conocer el cielo. Cómo ahí lo cuenta, pero no lo cuenta en cuanto le ocurrió eso, sino 14 años después, él se atreve a contarlo y solamente una vez. A ti y a mí, hermano, nos pasa algo y ya andamos publicándolo. Vi un ángel, ¿no? Pablo no, Pablo se lo guardó y solamente lo único que dijo, conocí el cielo, vi cosas que ojo no vio y oído no escuchó y que ni mil palabras, ni todas las palabras del mundo podrían describirlas. Fue todo, fue todo. Porque Dios había trabajado tanto en su humildad, en su corazón, en ese orgullo que él tenía. El método que Dios utilizó para trabajar en Pablo y para impedir, a él decía, para impedir que yo me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un aguijón, otras versiones dicen. Muchos de los estudiosos de la escritura creen que, porque Pablo no lo dice, no menciona cuál era su espina en la carne, pero era algo que lo atormentaba. Muchas de las personas, de los estudiosos de la escritura, mencionan que pudo haber sido su gama de sufrimientos, porque también en muchas de sus cartas él se desahoga todo lo que ha sufrido. Fui náufrago no sé cuántos días, fui azotado, tuve que huir, casi me moría de hambre. Bueno, si alguien sufrió, fue Pablo. Otros dicen que, porque ahí dice el mismo Pablo, un mensajero de Satanás me fue enviado para atormentarme. Podemos creer que, ¿cómo es que Dios permite que algo me atormente? ¿Cómo es que Dios permitía que algo atormentara a Pablo? Dios permite tormentas en nuestras vidas. A veces detestamos que lo malo nos pase. Solemos muchas de las veces echarle la culpa al diablo. No, es que el diablo no está contento. No es que el diablo y el diablo. Pero Dios es el que lo permite. Dios lo permite por un propósito. Otros teólogos mencionan que lo que pudo haber sido lo que Pablo le atormentara fueron los sufrimientos, fueron enfermedades, una enfermedad crónica, mencionan que pudo haber sido una enfermedad crónica de la cual nunca Dios lo sanó. Pudo haber sido una debilidad hacia un pecado también. Recordemos que él, pues, nunca tuvo esposa, ¿no? Se guardó para Dios. Pero sin importar cuál era su espina clavada en su carne, sin importar cuál sea tu espina clavada en tu carne o en mi carne, a veces decimos, Señor, quítamelo para servirte. Te lo prometo, Señor. Le suplicamos. Pero Pablo también le suplicó a Dios. Le he suplicado a Dios muchas veces que me quite este aguijón. Pero Dios nunca lo hizo. Nunca lo libró de ese dolor. De hecho, le reveló el porqué de esa espina clavada en su carne. Porque Dios sabe qué es lo que necesitamos tú y yo.
Dios sabía qué es lo que necesitaba Pablo para no inflarse como pavo real. Dios lo permite. Y luego Pablo lo dice después, su poder se perfecciona en mi debilidad. Dios nunca le contestó esa oración, sino que le reveló el propósito de por qué tenía esa espina clavada en la carne. Le dijo, mi poder se está perfeccionando en tus debilidades, Pablo. Porque es a través de esas circunstancias que Dios nos hace crecer hacia Él. Le dice, Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Hermano que estás hoy aquí, Noemí que estás hoy aquí, su gracia es todo lo que necesitamos. ¿Y qué crees, hermano? Dios sigue utilizando esa terapia para tratar con nuestro orgullo. Porque así como Pablo, todos los seres humanos tenemos esta debilidad del orgullo. Solemos inflarnos por un simple aplauso, un simple comentario, bueno, nos infla. Y Dios sigue trabajando de esta manera en nosotros, en esas aflicciones, en esos problemas. Dios sigue trabajando, así como Pablo también lo hace contigo y conmigo. Así como en los discípulos, también Dios los estaba preparando para permanecer a lo que se venía. Nunca olvidemos, hermanos, que vivimos por fe y no por vista. Porque en realidad, dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El Señor viene a ellos para corregir su rumbo desviado. Aquí en el camino de Maús, el Señor viene a ellos para corregir el camino desviado que estaban tomando. Ellos no debían abandonar su posición, sino debían de seguir creyendo a pesar de lo confuso que parecieran las circunstancias. Dice la Escritura, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hermanos, la fe es confiar en Dios pese a las circunstancias. La fe es esa determinación que necesitamos nosotros para no rendirnos aún en la adversidad, en los momentos de debilidad. La fe nos capacita para llegar hacia la meta que es Cristo. La fe es una plena dependencia de Dios, una dependencia plena, íntegra, porque qué fácil es depender de Dios en lo que se nos hace fácil, en lo que se nos facilita. No es que yo dependo espiritualmente de Dios porque oro o porque leo la Biblia, pero no solamente la fe es depender en esa área. La fe es completamente una dependencia de Dios, física, económica, espiritual, emocional. Esa es la verdadera fe, porque somos probados en esas situaciones. Y siempre hay una que se nos complica más, la física, una enfermedad, la economía, que a veces no hay, a veces parece no tener sentido, te pasa una desgracia económica y luego viene otra y pareciera que así están una tras otra. Una dependencia espiritual de estar en una búsqueda continua del Señor. Y una dependencia emocional, hermanos, porque ¿qué crees? Que nuestro corazón siempre quiere dominarnos.
siempre quiere mandar. Una dependencia de Dios emocional, es decir, te conozco, que eres engañoso, pero no, Dios me ha dado la victoria. Aunque me sienta de esta manera, porque todos nos vamos a sentir en momentos emocionales malos, todos. Somos seres emocionales. Dios nos hizo seres emocionales. Jesús mismo tenía emociones, pero hay que dominar esas emociones, no depender de ellas. Más nosotras como mujeres tenemos muchas batallas emocionales, muchas hormonas que nos juegan chueco y que de repente tenemos cambios de humor que decimos, caray, ¿me estoy volviendo loca o qué? Pero es algo emocional. Y también en eso debemos depender de Dios. Decir, ay Señor, me siento de esta manera. Siento que no tiene sentido nada, pero yo confío en ti. Confío en tu palabra. Y empezamos a vivir en esa fe también en nuestras emociones. Y bueno, continuando, continúa ahí el relato del camino de Emaús diciendo, luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros. Ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús fue a la casa con ellos. Cuando se sentó a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Aquí en este relato, otro punto importante es la palabra de Dios. El no conocer la palabra de Dios es un peligro para nosotros, porque aún los discípulos que ya conocían la palabra de Dios no la habían aplicado a sus vidas y a su situación. No estaban viviendo conforme a la palabra que se les había dado. Cuando no estamos cimentados en la palabra, hermanos, vamos a ser arrastrados por cualquier creencia, viento de doctrina. Vamos a ir de allá para acá sin rumbo, sin sentido y sin propósito. Por eso es muy importante estar cimentados en la palabra, que nuestra vida esté cimentada en su palabra. La Biblia, si se lee, solamente es un libro, pero para el que la escudriña con fe, su inteligencia se abrirá, adquiriendo una capacidad de comprensión de los asuntos espirituales. En Santiago 1:21 dice lo siguiente, y con esto quiero terminar. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra. Si lo hacen así, se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es.
Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Dios siempre, hermanos, está invitándonos, persuadiéndonos a que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores, hacedores. Es ahí cuando dice, recibirán la libertad perfecta cuando perseveran en ella, no olvidando lo que oyen, sino haciéndolo, poniéndolo en la práctica. Ahí está la verdadera bendición, que es una vida de libertad. Dios siempre nos invita a ser hacedores de su palabra. Y aquí vemos en este relato de Maús cómo Jesús tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendieran la palabra que ya conocían de antemano. Les explicó las escrituras desde el inicio de los profetas, todo les explicó. Y el final de esta historia continúa así. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que les había pasado en el camino a Maús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Sus ojos, hermanos, fueron abiertos. Se cumplió el propósito del encuentro de Jesús, que era que fueran reconfortados en su fe, en la escritura, en la palabra, para que así se cumpliera lo que viene después. Jesús se despide, se va al cielo, envía a su Espíritu Santo y los capacita para predicar, para compartir las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Ese es el resultado que da este relato. Esa es la consecuencia de este encuentro maravilloso con Jesús, de este camino a Emaús que muchas de las veces hemos pasado, estamos pasando o pasaremos. Que siempre recordemos, hermanos, que hay que estar cimentados en la fe, prestos a practicar su palabra, no solamente oírla. Que no seamos como los del mundo que escuchan algo de Dios y les entra por aquí y les sale por allá. No, que nosotros seamos de los que ponen en práctica su palabra y confían en todo lo que Dios permite en nuestras vidas, porque todo lo que Él hace en nosotros a través de esos momentos de aflicción es bueno, agradable y perfecto. De mi parte es todo, hermanos. Dios los bendiga.